Bien, ahí estamos grabando. Entonces habíamos dicho que habíamos visto ecuaciones separables, donde podíamos separar la variable x y la variable y ecuaciones exactas que eran muy parecidas a lo que es un diferencial total de una función constante. ¿Cómo podíamos determinar si efectivamente eran exactas? Utilizando este criterio, que es el criterio de exactitud. ¿Y cómo se resolvían? Integrando respecto de una de las variables y esa misma expresión derivándola respecto de la otra, para compararla con n de xy en este caso. Bien, y así teníamos la resolución. Bueno, estos son los dos métodos más importantes. Vamos a ver que todos los otros métodos derivados terminan convirtiéndose en uno de estos dos. Ahora vamos a ver las ecuaciones lineales que mediante un factor de integración, o sea, multiplicándola por un factor de integración adecuado, la podemos convertir en exacta. ¿Sí? Este es el primer método que vamos a ver. Sobre estos dos métodos van todos los otros métodos. Consisten en buscar la forma de llevarlos a separables o de llevarla a exacta. No es las ecuaciones lineales no es la excepción, sino que vamos a utilizar un factor integrante, que ya vamos a ver cómo se calcula, para llevarlo a ecuaciones exactas. Vamos a hablar de las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son muy fáciles de distinguir porque tienen una forma canónica. De y a de x más p de x por la variable y es igual a otra función de x. ¿Qué significa esto? El cociente diferencial más una función de x multiplicado por y es igual a otra función de x. Esta forma se llama forma canónica. Para saber si una ecuación es lineal o no, simplemente tengo que expresarla así. Si puedo expresarla así, la ecuación es lineal. Si no la puedo expresar así, la ecuación no es lineal, no se puede resolver por este método. Bien. Si es lineal, no es ni exacta ni separable. Acá vemos que no podemos separar las variables. Bien, porque si pasamos este término para allá, me van a quedar dos funciones de x y un término que no voy a poder sacar ningún factor común para separar. Bien, tampoco es exacta. Vamos a ver, si multiplicamos todo por diferencial x, si multiplicamos por diferencial x va a quedar diferencial y más p de x por y por diferencial x igual q de x diferencial x. Es un igual. Igual. Q de x por diferencial x. Pasamos q de x diferencial x para acá. Me queda que diferencial de y más p de x por y menos q de x diferencial x es igual a 0. Ahí está expresado como si fuera una ecuación exacta, donde n de xy es un 1 que no se escribe, que está acá, es una función constante, y esto que acompaña al diferencial x es m de xy. La única forma que sea
exacta sería si la derivada de m respecto de i fuera igual a 0, porque ahí está la derivada de una constante 0. Bien. O sea que si la derivada de esto fuera 0 respecto de i, es que no hay i acá. Entonces no es lineal. Esto nunca puede ser 0 porque hay una i. Nunca puede hacerse 0. Bien. Ese es un ejemplo, ¿no? Si fuera 0 esto sería separable. Podría sacar p de x, que sería igual a q de x, factor común, sería separable. Pero se puede ver un montón de disquisiciones. Lo importante es que no es exacta y no es separable. Entonces, si no es exacta y no separable, ¿cómo la resuelvo? Bien, a esta ecuación yo la multiplico por un factor integrante. Vamos a borrar. Multiplico por un factor integrante. Bien, ese factor integrante lo vamos a llamar mu de x, porque así lo llama la bibliografía. Lo llama mu de x. No importa el nombre. Es un factor, una función de x que multiplicada por la ecuación lineal me la convierte en exacta. Vamos a ver cómo es. Me quedaría que mu de x de i a de x más mu de x p de x y es igual a mu de x q de x. Bien, multiplico toda la ecuación por mu de x cada uno de los términos. Ahora tengo que buscar la forma de la ecuación exacta para ver si pude convertirla en exacta o no. En realidad, a partir de esa ecuación exacta vamos a poder determinar cuánto tiene que valer mu de x. Todavía no sabemos cuánto vale mu de x, pero lo vamos a saber, lo vamos a poder calcular. Multiplico todo por diferencial x y me queda que lo que acompaña al diferencial y es mu de x más mu de x p de x y menos mu de x q de x. Toda esta expresión va a multiplicar al diferencial x y va a estar igualado a 0. Esta es una forma de una ecuación exacta. La única diferencia es que hemos escrito primero el diferencial y después el diferencial x, pero es la forma de la ecuación exacta. Si esta es la forma de la ecuación exacta, lo que acompaña al diferencial y es n de xy. Y lo que acompaña al diferencial x es m de xy. Bien, en este caso tenemos que las derivadas cruzadas, la derivada de m, que ya está derivada respecto de x, ahora respecto de y la derivada de n, que ya está derivado respecto de y, ahora respecto de x, esa igualdad me va a dar el valor del factor integrante. Veamos. La derivada, vamos a hacerlo allá arriba, que hay un poquito de espacio. La derivada de n respecto de x va a ser igual a la derivada de mu de x respecto de x. Bien, como mu de x es una función que es exclusiva de x, no es necesario colocar diferenciales parciales, sino que podemos colocarlo como diferenciales totales, porque no vamos a encontrar ahí ninguna y.
solamente vamos a encontrar X. Bien. Ahora, la otra parte, tenemos que hacer la derivada de M respecto de I. Es todo esto. Acá no hay I, esta parte se anula, esta parte se va a hacer 0 en la derivada porque no hay I, pero acá sí, me va a quedar la constante por la derivada de la función, que es 1. Entonces, la derivada de M respecto de I es igual a mu de X por P de X. Ahora tengo que igualar estas dos. ¿Han tenido problemas con la derivada? ¿Han entendido bien cómo es la derivación? Si hay que repetirlo, levanten una manito, digan A, digan algo. No, profe, acá le sigo. ¿Está bien? ¿Está tranqui? Sí, sí, profe. Bueno. Ahora tenemos que igualar estos dos. Y de la igualdad de estos dos vamos a poder calcular mu de X. Para eso voy a borrar esta parte. Y vamos a ver cuánto vale el factor integrante. Entonces yo tengo que dn respecto de X igual a dm respecto de Y me lleva a que la derivada de mu de X respecto de X es igual a mu de X por P de X. Bien. Y esta es una ecuación de variables separables. Yo puedo poner todo lo que tiene mu de este lado y todo lo que tiene X sola de aquel lado. Entonces, y después, obviamente, integrar la derivada de mu de X sobre mu de X es igual a P de X diferencial X. ¿Correcto? Bien. Ahora, tenemos que integrar esa expresión. Integramos acá, integramos ahí. Y vamos a tener lo siguiente. La integral de 1 sobre mu de X es logaritmo natural de mu de X. Y esto va a ser igual a la integral de P de X diferencial X. Pasamos el logaritmo al otro lado y tenemos que mu de X es igual a E elevado a la P de X diferencial X. Y este es el factor integrante. Este factor, si yo multiplico toda la ecuación lineal por este factor, lo que va a hacer es convertirla en una ecuación exacta. Bien, vamos a anotarlo acá, en color azul, y vamos a hacer un ejemplo. Hemos hallado que el valor de mu de X tiene que ser exponencial integral P de X diferencial X. Este tiene que ser el valor de ese factor integrante para convertir la ecuación lineal en una ecuación exacta. Vamos a hacer un ejemplito. Bien. Borramos esta parte.
Y vamos a copiar un ejemplo. Eso por ahora lo voy a dejar, después lo borramos. Dice el ejemplo, a ver, la derivada de y respecto de x va a ser igual a y sobre x más 2x más 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para verificar si realmente se trata de una ecuación lineal o no es llevarla a la forma canónica. Bien. Tengo que tener el diferencial, lo tengo, de y a de x. Después tengo que tener una función de x por y, es esta de acá, que pasaría restando, más, vamos a poner y dividido menos x. Bien. Igual a otra función de x como esta recta 2x más 1. ¿Sí? Entonces tengo el diferencial p de x por y igual a q de x. ¿Se entiende? Tenemos que p de x va a ser igual a menos 1 sobre x y q de x va a ser igual a 2x más 1. Bien, entonces sí es una ecuación lineal, puesto que está escrita en la forma canónica. ¿Cómo lo resolvemos? A esta ecuación hay que multiplicarla por un factor integrante de esa forma. Entonces el factor integrante, mu de x, sería exponencial integral menos 1 sobre x diferencial x. ¿Correcto? Vamos a sacar el menos afuera. E a la menos integral de 1 sobre x diferencial x. Profe, Sí, consulta, ¿por qué ahí arriba está x y sobre menos x? No está en un porque ahí le cuadro. pasa restando, pero acá tiene que haber un más. Ah, ok, ok. Ok, gracias, profe. Bueno, bien, esto es e a la logaritmo natural de x. E a la menos logaritmo natural de x. Bien. Y eso es igual a 1 sobre e a la logaritmo natural de x. Exponencial y logaritmo son funciones opuestas, son funciones inversas, es decir que e a la logaritmo de x me da x. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Recuerdan esto? Sí, profe. Bueno, si no lo repasamos. Vamos a repasarlo por si alguno no se acuerda. Bien, el logaritmo natural de x, ¿sí?, es igual a un valor a, tal que exponencial elevado a la a me daría x. Bien, ¿sí? Hasta ahí. Pero a es logaritmo natural de x. Yo puedo reemplazar a por lo que es, me queda que e al logaritmo natural de x es igual a x. ¿Correcto? Sí, profe, Bien. Sí, profe, sirvió la. ¿Cómo? Sirvió, se entendió. Le hago una consulta, Bueno, profe. ¿Por qué p sí. de x queda como 2 sobre x
cuando es y sobre x, no entiendo dónde se va la y. ¿Cuál? P ¿Acá? de x a la izquierda, a su izquierda. Queda Porque P de estamos- x, ahí, Porque queda está multiplicando menos la 1 y. sobre x. Porque P de X es menos 1 sobre X, es lo que acompaña a la Y. Acá tiene que haber un más. En la forma canónica hay un más. Entonces acá me queda que menos 1 sobre X es lo que acompaña a la Y. Y eso es igual a P de X, que es lo que yo tengo que integrar. ¿Esa es la pregunta? Es porque es lo mismo que decir y sobre menos x a decir 1 sobre menos x por y. O sea, es el que acompaña la y. Claro, Lo ¿qué mismo. más es la y? ¿A dónde se fue? No, no se fue a ningún lado, está ahí la Y. La Y no forma parte de P de X, es P de X por Y. Ah, Y está sigue bien. estando ahí. Ah, está bien. Ahora la vamos a usar a la Y esta. Entendió. Ah, está bien. Gracias. Bien. Hasta ahora lo único que hemos hecho fue calcular el factor integrante. Ahora, a esta ecuación la tenemos que multiplicar por ese factor integrante. ¿Sí? Bien, vamos a hacer eso. No sé si usar acá, un poquito más arriba. Vamos a borrar el cálculo de mu de x, toda esta parte. Vamos a recordar nomás que mu de x es 1 sobre x. Bien, ahora a esta ecuación, que está así escrita en forma canónica, la multiplicamos por el factor integrante que vale 1 sobre x, que la hemos calculado como 1 sobre x. Me va a quedar 1 sobre x, diferencial y respecto de x, más y sobre menos x cuadrado es igual a 2 más 1 sobre x. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Vamos a analizar qué es esto. Acá siempre queda la derivada de un producto. Bien. Fíjense que esto es la derivada de ¿qué? De 1 sobre x por y. Es la derivada de eso respecto de x. Bien. Acá derivamos la y 1 sobre x sin derivar, más la derivada de 1 sobre x por y sin derivar. De nuevo, vamos a desarrollar esto. Bien, vamos a ponerlo al revés para que me quede igual que arriba. Vamos a poner y por 1 sobre x. Profe, disculpe, yo no sé, me perdí, no sé qué está haciendo ahí. Bien, primero multipliqué todo por 1 sobre x. ¿Ahí llegaste? Sí, hasta ahí sí. 1 sobre x, 1 sobre menos x cuadrado, acá la x se me va y ahí me quedaba. Ahora digo, esta primera parte, siempre ahí les va a quedar la derivada respecto de x de un producto. Tienen que averiguar qué producto es. Acá el producto es y por 1 sobre x. Bien, y vamos a desarrollar esta derivada para ver que me queda igual que arriba. Primero derivo y por 1 sobre x sin derivar. Derivada de y respecto de x por 1 sobre x. Es esto. ¿Bien? Más y sin derivar por la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Que es esta parte de acá. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo ven? Vamos de nuevo. Si yo derivo y por 1 sobre x, que es el primero derivado, derivado de y respecto de x, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar y por el segundo derivado, la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado.
este producto es este que está acá. Y este producto es este que está acá. Bien. A ver, esto es esto de acá. Y esto es eso de ahí. ¿De acuerdo? Sí, profe, ayer hicimos un ejercicio parecido. Bien. Bien. Entonces, este producto se deriva así. Entonces, todo esto yo lo puedo escribir de esta forma. Yo puedo escribir que la derivada respecto de x de y por 1 sobre x es igual a 2 más 1 sobre x. Bien. Y esta ecuación que tengo acá, ahora la puedo resolver separando variables. Fíjense que acá llegué a una ecuación exacta. Esto lo han visto en método de resolución de ecuaciones exactas, ¿no es cierto? Sí, profe. Hemos llegado a una ecuación exacta. La hemos resuelto, acá siempre nos queda un producto, no por el método integral, sino por el segundo método que habíamos visto, el método analítico. La resolvemos por ese método y llegamos a esta simplificación. Esa simplificación es la que ahora vamos a integrar. Voy a borrar acá. ¿Qué me va a quedar? La derivada respecto de x de y por 1 sobre x igualado a 2 más 1 sobre x. No hice nada, lo único que hice fue copiar aquello que está allá abajo, acá arriba. Ahora, este diferencial x lo vamos a pasar al otro lado. Me va a quedar la derivada de y por 1 sobre x igual a 2 más 1 sobre x diferencial x. Bien. Y ahora sí, integro acá. Esta integral me va a quedar y sobre x, porque estoy integrando el diferencial. Acá me va a quedar 2x más ln x más constante. Entonces, podemos explicitarla, no siempre es posible, pero bueno, acá en este caso podemos explicitarla. Tenemos 2x cuadrado más x logaritmo natural de x más una constante por x. Y este es el valor de esa integral, de esa ecuación lineal, la solución de esa ecuación lineal. Bien, la familia de soluciones que tiene. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, vamos a hacer un problema de valor inicial. A ver si borramos un poquito acá. Y vamos a resolver una ecuación lineal mediante un problema de valor inicial. Bien, vamos a resolver este, por ejemplo. ¿En qué va a consistir el problema de valor inicial? Aparte de la ecuación diferencial que vamos a tener que resolver, vamos a contar con un valor numérico
que me va a permitir calcular el valor de la constante de integración. Es decir, que voy a poder determinar de la familia de curvas que tengo, cuál es la curva en particular que a mí me interesa. Pongamos que tenemos la derivada de y respecto de x más 4y menos e a la menos x igual a 0. Esa es una ecuación diferencial y aquí está el valor inicial, y de 0 es igual a 4/3. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale 4/3. Entonces, de esa forma, del conjunto o la familia de funciones que tenemos, vamos a poder elegir una en particular. Bien, ¿cómo resolvemos ahí? Lo primero que hacemos es buscar el factor integrante, mu de x. El factor integrante es una función de x que se calcula como exponencial e a la p de x diferencial x. Entonces ahí tenemos que distinguir cuánto vale p de x. Fíjense que esa ecuación no está en la forma canónica. La forma canónica sería de i a de x más 4i igual a e a la menos x. El diferencial más p de x por i igual a q de x. En este caso, p de x es igual a 4, es una función constante, y q de x e a la menos x. Bien. Para hallar el factor integrante, entonces, yo tendría que hacer e elevado a la integral de 4 diferencial x. Es decir, que mu de x es e a la 4x. Ya tengo el factor integrante. A ver, ¿ahí alguien quiere entrar? Bien, ya tengo el factor integrante. Ahora tengo que multiplicar mi ecuación por el factor integrante. Tengo e a la 4x. Jugar al correo le mostró a Sig lo bien que se siente dar cosas. Otro éxito de los monstruos viñeros. Silencien, por favor. ¿Me significan las fiestas? De veces. E a la 4x va a ser igual a e a la 4x por e a la menos x a la 3x. ¿Correcto? Bien. Fíjense acá, como siempre, queda la derivada respecto de x de un producto de funciones. En este caso, tengo la derivada respecto de x de i por e a la 4x. Desarrollemos. Va a ser la derivada de i respecto de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de a la 4x. Que me comí el i. La derivada de a la 4x es 4e a la 4x. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, este término sería este término sería este, y eso es igual a este producto. Entonces podemos decir que la derivada de ese producto i por e a la 4x es igual a e
a la 3x. Procedemos igual que antes, pasamos diferencial x para allá. Me va a quedar, a ver, vamos a ocupar esta parte. Me va a quedar la derivada de y por e a la 4x igual a e a la 3x diferencial x. Integramos. Me queda y por e a la 4x igual, bien, la integral de e a la 3x es 1/3 e a la 3x más la constante de integración. Despejo y es igual a e a la 4x que divide. No, vamos a hacer ya el cociente, si no, no me va a alcanzar el pizarrón. Ahora, 1/3 e a la menos x más c por e a la menos 4x. Y esta es la resolución de la ecuación diferencial. Ahora, como les decía, como es un problema de valor inicial, tenemos que hallar el valor de esa constante. ¿Cómo hacemos para hallar el valor de esa constante? Reemplazamos la condición de inicio acá. ¿Qué dice la condición de inicio? Que cuando x vale 0, y vale 4/3. Vamos a reemplazar acá. Y vale 4/3. 4/3 es igual a 1/3 e a la menos x, pero dice que x vale 0, más la constante de integración e a la menos 4 por x, pero dice que x vale 0. ¿Ven el reemplazo ahí? E a la 0 es 1, e a la 0 es 1, y me queda que 4/3 c es 4/3 menos 1/3. Se ve ahí, ¿no? Sí. Profe, Sí, una consulta. ¿Por qué le queda 1/3 por e a la menos x? No entendí a dónde se va el 3x que estaba. Acá tengo e a la 3x y pasé a la 4x dividiendo. Como está dividiendo, el cociente de potencia igual va a ser resto los exponentes. Está bien, 3x. se restó. Está bien, está bien. Bien. Ahí lo entendí, gracias. Esto es igual a 1 y es igual a c. Es decir, que c vale 1. 3/3, o sea, 1. ¿Cómo es mi solución entonces? ¿Cuánto vale la solución de ese problema de valor inicial? Vale y igual 1/3 e a la menos x más c vale 1 directamente e a la menos 4x. Y esta es mi solución final. Bien, ¿estamos hasta ahí? Bueno, sigue habiendo gente que quiere entrar. Sí, sí. Sí, profe, dame un segundo y ya termino de copiar. Por favor. No. Bueno. Voy a cortar un segundito la grabación.